Factores pronósticos asociados a reintervención no planeada después de una cirugía de columna vertebral. En la actualidad hay dos indicadores sobre calidad y seguridad en el tratamiento quirúrgico. El primero es la tasa de reingreso no electiva en los hospitales y el segundo, la tasa de reintervención. La tasa de reintervención se define a corto y a largo plazo. Se llama corto plazo cuando el paciente se admite al hospital en menos de 30 días y largo plazo cuando sucede después de este tiempo. Nuestro trabajo lo justificamos porque no existen lineamientos para planear mejores las cirugías, no hay lineamientos que prevengan complicaciones transoperatorias ni posoperatorias y tampoco hay algunas guías que mejoren los resultados clínicos y disminuyan los costos hospitalarios en la cirugía de columna vertebral. El objetivo es describir los factores pronósticos que están asociados a una reintervención quirúrgica no planeada en aquellos pacientes que operamos por primera vez. Nosotros utilizamos una corte histórica. En pacientes incluimos todos los pacientes que habían sido operados de primera vez de columna lumbar y cervical de enero del 2005 a diciembre del 2015 y los cuales tuvieran estos criterios de inclusión, ambos sexos, no incluimos ni tuvimos una edad en específica, todos aquellos que contaran con el expediente electrónico de nuestra institución y que hayan sido operados de primera vez de la región cervical y o lumbar, pero con un seguimiento mínimo de 2 años por la consulta externa. Excluimos todos los padecimientos de deformidades, todos los padecimientos y tratamientos percutáneos y todos aquellos de mínima invasión. ¿Qué variables estudiamos? Estudiamos variables demográficas, sexo y edad nada más, las comorbilidades que tenían los pacientes, el tipo de región lo dividimos en región cervical y región lumbar, los segmentos vertebrales principalmente los evaluamos en números, el diagnóstico, el tipo de cirugía, valoramos lo que fue la clasificación que nos daba anestesiología a través de la ASA, el tiempo quirúrgico, el sangrado transoperatorio, los resultados del laboratorio y la causa por la cual se reintervenían los pacientes. ¿Qué encontramos? Evaluamos solamente 1.392 pacientes, todos aquellos que cumplían 2 años de seguimiento, desde el 2005 hasta el 2015, y la edad promedio de nuestros pacientes fue de 51 años. El hombre fue operado 53% comparado al 47% de las mujeres. La región anatómica más operada, igual como dice la literatura, el 70% fue lumbar versus 30% cervical. La prevalencia que nosotros tuvimos de reoperación en estos 10 años fue de 7.4%. Para la región lumbar fue de 5.2% y para la región cervical de 2.2%. El tiempo de readmisión para nuestros pacientes fue de 33 días en el 50% de los pacientes. Al evaluar lo que fue el grado de ASA, no encontramos nosotros diferencia significativa entre los pacientes operados y reoperados. Sí llamaba la atención que los pacientes reoperados, el 53.3% de los pacientes eran catalogados con una ASA 2, prácticamente sanos. En cuanto a las comorbilidades, no hubo tampoco ninguna comorbilidad asociada de forma significativa a la reoperación, pero el 12.8%, que fue el mayor porcentaje de pacientes reoperados, tenían el antecedente de haber tenido hipertensión arterial sistémica. En cuanto al tipo de cirugía, igual no hubo una significancia estadística entre pacientes reoperados entre programada y urgencias, pero el 91.49% de los pacientes que nosotros reoperamos eran pacientes que eran de forma electiva, ni siquiera eran de urgencia. En cuanto al tiempo quirúrgico, dividimos nosotros el tiempo quirúrgico en pacientes que eran operados de 0 a 2 horas, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y más de 8 horas. El 46.24%, que representaron 43 pacientes, de los pacientes reoperados, el tiempo quirúrgico que nosotros tuvimos era menores a 2 horas. Ninguno de estos grupos fueron estadísticamente significativos. En cuanto al tipo de abordaje, pues significativamente el abordaje posterior está asociado a un mayor número de reintervención y esto pues tiene que ver
porque la mayoría de los abordajes que nosotros realizamos son posteriores versus el anterior. En cuanto a laboratorios, nada más evaluamos hematócrito y glucosa, ya que existen algunos artículos en los cuales mencionan que la hiperglicemia en los pacientes, la descontrolada, está asociada con mayor grado de reintervención. Nosotros no observamos ello. Claro que el porcentaje de glucosa, la media de nuestros pacientes, era de 100.56 miligramos por decilitro para los operados y 100.79 miligramos por decilitro para los reoperados. Eran pacientes prácticamente controlados. La causa más frecuente de reintervención fue la infección, seguida de la mala colocación de tornillos y mala colocación de implantes. Nosotros definimos implantes solamente para la colocación de cajas o espaciadores. Aquí está prácticamente, esto fue en el análisis bivariado. Cuando nosotros metimos nuestro análisis multivariado, en el cual metimos sexo femenino, que aparentemente alertaba de que fuera algo significativo, encontramos que solamente el número de segmentos y aquellos pacientes de forma dudosa con un 0.06 de P, que tenían un diagnóstico de fractura compresión, era un factor aparentemente pronóstico para reoperación. Operar 3 o más segmentos con una P de 0.01 prácticamente de hecho significativa, con un OR de 2.1 era el tercer factor pronóstico. Pero en el análisis multivariado solo encontramos 2 factores pronósticos de nuestros pacientes. El primero, pacientes que eran operados de más de 3 segmentos, y 2, el diagnóstico de fractura compresión. ¿Qué hay en la literatura? Lenke, en el 2015, hace una revisión de 6.043 pacientes y establece que con un seguimiento de 22 años, y él dice, mi tasa de reintervención es del 9.0%. Tentativamente, pues, nosotros estábamos por debajo de esta tasa de reintervención en el grupo de Nueva York. En cuanto a este estudio que publica Bernatz en cuanto a la tasa de readmisión en los primeros 30 días, ellos dicen que tienen una tasa de readmisión de 5.5% y que la principal causa de reintervención para ellos son las complicaciones de la herida. Shimizu hace un seguimiento y la tasa de reintervención es de 1.6% y ellos, la causa para reoperar es la infección de las heridas quirúrgicas y hacen una cierta asociación ya aquí de que los pacientes con trauma preoperatorio tenían mayor asociación como factor para reintervención. En el 2016, Liu toma una tasa, concluye que su tasa de reintervención en su grupo es de 2.08%, que la causa más frecuente de reintervención, el 0.94%, es la infección de la herida quirúrgica y el diagnóstico de espondilolistesis tiene una tasa más alta de reoperación que llega hasta el 4.3% de los pacientes. Llegamos a la conclusión con este estudio que los únicos factores pronósticos asociados a reintervención no planeada en nuestra institución es pacientes con cirugía multinivel, 3 o más segmentos y aquellos que tenían un diagnóstico de fractura compresión. ¿Okay? Gracias.